Buenas tardes. Vamos a dar un minuto más. Falta todavía la mitad del grupo, pero vamos a dar un minuto nada más y empezamos. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes. La idea con la sesión de hoy es que podamos conversar un poquito en relación con dos herramientas importantes que podemos utilizar en el proceso de investigación que va a hacer cada grupo. Es decir, el proceso o la metodología de la investigación incluye no solamente conceptos que vamos a ir viendo, conociendo en el transcurso del semestre, algunos conceptos importantes, y también incluye herramientas que son importantes para efectos de poder realizar una investigación de manera adecuada. Como comenté la sesión anterior, eh, la investigación en realidad es algo que vivimos constantemente, es decir, lo hacemos desde la infancia, ¿verdad? Cuando empezamos a descubrir cosas, pero una cosa es esa investigación a la que podemos hacer para ir a un paseo y averiguar información de ese paseo, y otra cosa es la investigación científica, es decir, que tratamos de contrastar elementos a partir de una hipótesis que hemos formulado para poder demostrarla o descartarla y construir una teoría o una propuesta. En ese sentido, es importante el concepto que también compartí en la sesión anterior de Ricardo Sánchez Puentes, docente de muchos años que trabaja en la Universidad Autónoma de México y que proponía la idea de que, hay que desarrollar una pedagogía para la investigación, es decir, no solamente decir vámonos a investigar e iniciar, sino partir de la idea de qué es lo que queremos investigar, cuál es el propósito de la investigación, qué queremos lograr con esa investigación y con base en eso construir una ruta para esa investigación en la cual participa tanto la persona o el equipo de investigación como una persona que guía la investigación. Si estamos haciendo la tesis, por ejemplo, para una licenciatura, pues esa guía la tiene quien dirige la tesis. Un ejemplo como el que vamos a llevar adelante en el semestre, esa guía me corresponde a mí, pero por supuesto que a ustedes les corresponde en el equipo de investigación también asumir el papel o el rol de guía cuando eso sea oportuno. Es decir, no siempre toda la experiencia y todo el conocimiento lo tienen todas las personas. Muchas veces hay alguna persona que adquiere o que asume un papel de liderazgo, y ese papel de liderazgo es muy importante en el equipo. Como decía también en la sesión anterior, hay otro teórico de la investigación, Hernández Sampieri, eh, propone la idea de que investigar es como entrar en un laberinto, es como una aventura, y sabemos por dónde entramos porque tenemos una idea, pero no sabemos exactamente por dónde salimos. Y de eso se trata la investigación, es decir, no aferrarse a una idea, sino poder desarrollar ampliamente las distintas posibilidades que se van presentando en el camino, ¿verdad? Es decir, cuáles son las puertas que se van abriendo y aquellas que se van cerrando porque llegamos a la conclusión de que por ahí no era la ruta, por ahí no era lo que queríamos trabajar. Incluso es válido, por supuesto, que un equipo de investigación descarte un proceso y pueda iniciar otro nuevo a partir de lo que ya ha acumulado. Muchas veces ocurre que uno empieza a investigar y, por un lado, puede definir, muchas veces por recomendación de la persona tutora o guía, puede, perdón, definir
cómo más bien acotar o establecer límites más precisos a la investigación, o bien cambiar la ruta y decir, no, por aquí no, vamos a orientarnos por este otro lado. Obviamente que hay un sentido social también para la investigación, y en la universidad pública nos corresponde tomar como elemento importante ese sentido social. Es decir, no es simplemente investigar porque queremos ir a viajar a Marte o a la Luna, o ir a hacer un viaje de placer en un crucero, que investigar con un sentido social, es decir, algo que sea de utilidad para la comunidad, que sea de utilidad para la familia o que sea de utilidad para el país. En este sentido, hay muchas posibilidades. Ya diferentes grupos han empezado a enviarme correos que estoy revisando y voy a ir respondiendo poco a poco, con las propuestas de investigación, indicando quiénes son las personas que integran el grupo. Yo les responderé oportunamente y iremos reuniéndonos. Entonces, lo importante es que a partir de mi respuesta, que se dará máximo en un par de días, cada grupo solicite una sesión de tutoría, de tal manera que podamos orientar el proceso de investigación de la mejor manera posible. Hay distintas herramientas, como decía, no solamente conceptos, distintas herramientas que son necesario desarrollar. Yo les voy a proponer hoy dos, quiero comentarles hoy dos herramientas que por supuesto van a estar compartidas en mediación virtual, que de una vez les comento que ya en mediación virtual está disponible, es decir, ya ustedes pueden matricularse, quienes no lo hayan hecho. Eh, Vamos a ver, voy a darles, voy a darles aquí en el chat. Voy a ponerles en el chat eh, la clave para poder matricularse, quienes no lo hayan hecho todavía. La clave es esa que está en el chat. Es las siglas del curso, ¿verdad? Que es GC0011, todo seguido, punto 2, 2 es el segundo ciclo y punto 21, que es el año. Entonces es muy simple, ustedes pueden, con base en esa clave, matricularse en el curso, y a partir de mañana yo estoy terminando de preparar varios materiales. A partir de mañana lo que vamos a ver hoy va a estar ya subido en mediación virtual para que lo puedan descargar y utilizarlo. Igualmente vamos a tener ahí un material para que cada grupo pueda ir trabajando, digamos, con base en una guía que yo les voy a dar, y arranquen el proceso de investigación de acuerdo al tema que cada grupo haya definido o quiera definir, que es un tema de discusión en la primera sesión. Esa primera sesión de tutoría debería ser a más tardar la próxima semana para que podamos verla. Ahí está en el chat, Mario. Ahí está. Ah, bueno, perdón. Se la envié nada más a una persona. Voy a poner para todos. Vamos a ver, ahí sí, ahora sí, ahí está. Ya se la puse para que la puedan ver todas las personas. Con eso se pueden incorporar a mediación virtual. Voy a compartir pantalla para conversar en relación con dos herramientas. Veremos, por supuesto, si hay dudas de parte de ustedes, pero independientemente de las dudas que puedan surgir o no hoy, vamos a conversarlo nuevamente en la sesión de tutoría con cada grupo, ¿verdad? Es decir, ustedes ahí, si tienen dudas, lo vamos a trabajar y para ir perfeccionando el concepto, ¿verdad? Muy bien. Esta primera herramienta es una herramienta que yo he desarrollado en el trabajo que yo vengo realizando en distintas, digamos, de trabajos de investigación o en cursos. Como ven, dice guía para construir el árbol de problemas y guía de investigación. Es decir, cuando hablamos de árbol de problemas, no quiere decir necesariamente que estemos frente a un problema, es decir, una cosa que podemos calificar de problema, sino que, como dice aquí abajo, se puede tratar de un problema, de una necesidad, de una comunidad, de una persona, de una institución, una solicitud que alguien nos hace, ¿verdad? La universidad o una institución X nos solicita investigar un tema, una inquietud que tenemos como personas o como grupo,
una carencia que hay en alguna institución, comunidad, organización, y en torno a la cual podemos investigar. Entonces, cuando hablamos de problema, el concepto es amplio. Y aquí, digamos, en esta línea, vamos a escribir cuál es el problema o el tema que vamos a desarrollar en investigación. Como dice aquí, a la par, ajústelo en el proceso de investigación si es pertinente. Es decir, ninguna investigación está, como decimos, escrita en piedra, sino que se puede ir modificando en ese laberinto que nos dice Hernández Sampieri, ¿verdad? Que vamos a entrar, pero no sabemos exactamente por dónde vamos a salir. Entonces, es importante que arrancamos con una idea que surge de cualquiera de las opciones que vimos abajo y que vamos a ir ajustando en el proceso. Es decir, un proceso de investigación no es en ningún caso. Hola, hola, otra vez. Disculpen, se me apagó porque hubo mucha rayería y le quité el cable de electricidad, de alimentación y se me olvidó conectarlo, así que se apagó de momento, pero ya estamos aquí de nuevo. Vamos a seguir. Bueno, ahí ven, sí, pues se ve la pantalla. Sí. Sí, gracias. Bueno, esta herramienta combina varios conceptos. Uno es el que ya les expliqué, ¿verdad? Cuando hablamos de problemas, son varias fuentes. Lo importante es cómo surge la investigación. Puede ser una inquietud que tengo como persona, o puede ser una solicitud, o puede ser una necesidad de una comunidad. Entonces, ahí surge. ¿De dónde surge? Es toda una historia, digamos, distinta para cada persona, para cada grupo. Este árbol de problemas está basado en el concepto de las 4 dimensiones del desarrollo de la humanidad, que es un concepto que yo he trabajado, que tengo un artículo sobre eso. Y las 4 dimensiones del desarrollo de la humanidad, vamos a citarlas. Por un lado está la economía. Hay dos enfoques básicos sobre la economía. Hay un enfoque que dice que la economía es la administración de la escasez. Y otro enfoque que dice que la economía es la satisfacción de las necesidades. O sea, gira en torno a la satisfacción de las necesidades. Yo opto por este segundo enfoque porque el enfoque que dice que la economía es la administración de la escasez parte de una falacia, es decir, los recursos están, el problema es que no están adecuadamente distribuidos. De hecho, David Ricardo, uno de los padres del liberalismo económico, señala en uno de sus textos que el principal problema de la economía política no es la producción, sino que es la distribución de los recursos. Entonces, si partimos de esa idea o de esa visión, hablamos de economía cuando estamos hablando de cómo se satisfacen las necesidades. Y esas necesidades no son solamente materiales, tener casa, tener dinero o tener alimentación, sino también pueden ser necesidades de realización personal, como diría el psicólogo social Maslow, que establece la pirámide, una pirámide que en la base de la pirámide están las necesidades básicas, es decir, tener casa, tener alimentación, tener salud, tener elementos básicos, atención de la salud. Y en la cúspide de la pirámide está la realización personal, y difícilmente una persona va a poder realizarse personalmente, ya sea en una actividad de cualquier índole social, deportiva, cultural, artística,
profesional si no tiene comida, por ejemplo, si no tiene qué comer o no tiene dónde vivir. Esa necesidad básica tiene que estar satisfecha. Entonces las necesidades no son únicamente materiales, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que tenemos y que es tangible, sino también son necesidades emocionales, espirituales o de realización personal, que también es material, como vamos a ver más adelante. La política. La segunda dimensión del desarrollo de la humanidad es la política, que es el ejercicio del poder. Cuando hablamos de política, generalmente nos imaginamos al gobierno, a la asamblea legislativa, al alcalde o a la alcaldesa municipal o a gente que está en el gobierno, en cualquier espacio del gobierno. Pero la realidad es que la política es el ejercicio del poder a todo nivel. Puede ser el ejercicio del poder en la pareja, puede ser el ejercicio del poder en la familia, en la comunidad, en un grupo de personas amigas o en la universidad. En este espacio que estamos ahora hay un ejercicio del poder porque la universidad establece ciertas reglas, parámetros de comportamiento o de realización y hay una autoridad supuestamente en la universidad, ¿verdad? Y también hay reglamentos, etcétera. Entonces hay un ejercicio del poder y en todos los espacios se ejerce el poder. A veces sin darnos cuenta, ejercemos el poder con una mirada, ejercemos el poder con la voz, con la forma como hablamos, o ejercemos el poder con la ausencia también, ¿verdad? Con la presencia. La tercera dimensión del desarrollo de la humanidad que yo planteo es la construcción social. Es decir, todos aquellos elementos que permiten a un grupo de personas, a una familia o a una comunidad realizarse plenamente. Por ejemplo, en la salud, la Caja Costarricense del Seguro Social; en la educación, las universidades, las escuelas, los colegios; la vivienda es otro factor social; o bien las construcciones comunitarias como las asociaciones de desarrollo, las juntas de salud, las juntas de educación y otro conjunto de elementos de participación ciudadana. Esa es la construcción social. Y por otro lado, la cuarta dimensión del desarrollo de la humanidad es la cultura. Y la cultura es, como dice aquí, la síntesis de la materialidad. ¿Por qué la síntesis de la materialidad? Porque cuando estamos aquí en la economía y podemos o no podemos satisfacer necesidades, eso configura una visión del mundo, configura una visión de nuestra persona y de nuestro entorno, y es una idea que es parte de la cultura. Nos sentimos de una manera determinada, bien o mal, alegres o tristes, si tenemos o no tenemos aquello que es necesario para vivir, y eso que sentimos también es parte de la materialidad. De la misma forma, la forma como se ejerce el poder o como nosotros lo ejerzamos con otras personas, también va a generar determinadas condiciones psíquicas y físicas, emocionales, que van a configurar también parte de la materialidad. Y eso forma parte o construye cultura, construye nuestra visión de mundo, construye nuestros valores, construye las representaciones que vamos a desarrollar y a las cuales muchas veces nos apegamos. Y por otro lado, el tema social también es parte de la materialidad, porque si tenemos o no tenemos la satisfacción de necesidades en el ámbito social, como las que mencioné, la salud, la educación, la vida comunitaria, a partir de determinadas organizaciones en las cuales podríamos o no participar, pero que nos benefician directa o indirectamente, participemos o no, también es parte de la materialidad porque también construye una forma concreta de vida que es material. No importa si es a nivel de las emociones, siempre es algo que forma parte de la materialidad. Y ese conjunto construye la cultura, es decir, la visión de mundo que tenemos, construye los valores con los cuales nos desarrollamos, con los cuales vivimos y compartimos en sociedad, y también construye ciertas representaciones. Muchas veces las representaciones son heredadas o aprendidas, como en la religión, por ejemplo, que hay personas que siguen determinada, eh, eh, digamos, visión religiosa en relación con cualquier aspecto de la vida, o también las representaciones pueden ser de índole política o de índole en general de vivencias que hemos tenido y que nos han marcado de una manera determinada. O también forma parte de la cultura, las tradiciones, las costumbres, ¿verdad? Alimentarias o de vestimenta o de cualquier otro tipo. Entonces, las tres primeras dimensiones del desarrollo de la humanidad, que son parte de la materialidad, construyen una visión de mundo, construyen valores y construyen también costumbres y representaciones. Es la cultura. Cuando hablamos de cultura, muchas veces nos imaginamos el arte
pero la expresión artística es solamente una parte de la cultura, como ustedes sabrán, y la cultura es un concepto mucho más amplio, mucho más integral. Ahora vamos a ver la quinta que está aquí abajo, pero de momento voy a avanzar aquí. Cuando estamos haciendo un proceso de investigación, nos tenemos que convertir en personas preguntonas, es decir, empezar a preguntarnos. Entonces, en relación con el tema que ustedes van a elegir, el árbol de problemas, y para no dejar nada por fuera, para eso nos sirve el árbol de problemas, que no se nos quede nada por fuera, vamos a problematizar desde cada una de las dimensiones. Desde la economía, ¿cuál es el tema que ustedes tienen? Cualquiera que sea el tema, vamos a preguntarnos cómo opera desde el enfoque de la economía, es decir, desde la satisfacción de las necesidades. ¿Qué elementos están ahí constituidos y están presentes? Y vamos a anotar aquí en el cuadrante correspondiente las preguntas que nos surjan en relación con esta dimensión de desarrollo de la humanidad vinculado con el tema que ustedes van a trabajar. Cuando vamos haciendo las preguntas, van a surgir fuentes literarias, es decir, vamos a empezar a investigar y vamos a encontrar determinadas fuentes literarias, es decir, autoras o autores que han escrito sobre el tema o publicaciones que muchas veces no son formales, que están en internet, pero que nos dan pistas, que no podemos citarlas porque no tienen la formalidad para ser citadas, pero que nos dan pistas nuevas de por dónde seguir hurgando, por dónde seguir buscando. Y por supuesto tenemos a disposición el CIPTI, ¿verdad? La base de datos de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Tenemos otras bibliotecas a nivel mundial, ¿verdad? Que podemos utilizar. Tenemos distintas herramientas en Internet abierta, donde podemos encontrar revistas de diferente tipo especializadas en el tema, que tienen vínculo con el tema que ustedes van a elegir como grupo para investigar. Y ahí vamos a ir agregando una lista de fuentes literarias que tienen que ver con esta primera dimensión del desarrollo de la humanidad. Posteriormente tenemos la cuarta columna, que sería fuentes por entrevista a persona experta. Es decir, es válido en un proceso de investigación contar con entrevistas a profundidad, es decir, una persona experta que tenga mucho conocimiento sobre el tema que estamos investigando y con la cual podamos reunirnos, ya sea de forma presencial o de forma virtual, como está ocurriendo en este periodo, y podemos entrevistar a la persona y agregar nuevos elementos que esa persona nos puede dar de cómo enfocar de mejor forma nuestro tema o cómo ampliarlo o poder sugerirnos incluso elementos para el cuadrante anterior, que es las fuentes literarias, ¿verdad? Entonces las entrevistas son siempre muy útiles, muy importantes. En esta quinta columna podemos ir anotando elementos para el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, como ustedes ya sabrán por las experiencias anteriores en humanidades y en otras investigaciones, tiene que ver con una especie de inventario que hacemos de lo que ya se ha publicado o se ha dicho en relación con el tema que estamos investigando. El estado de la cuestión tiene varias utilidades importantes. Por un lado, tiene la utilidad que he dicho, es decir, poder hacer un inventario que nos permita tener un punto de referencia de lo que se ha publicado, lo que se ha dicho sobre el tema, y que eso nos permita profundizar en un ángulo determinado del tema, o bien descartar ángulos porque ya fueron publicados y no tiene sentido volver a trabajar sobre ese ángulo o sobre ese tópico del tema. También tiene la utilidad del estado de la cuestión de que cuando se publica la investigación, las personas que la van a leer van a decir, ah, sí, esta es una persona o este es un grupo de personas expertas que hicieron el trabajo, hicieron la tarea y buscaron información de lo que ya se ha publicado. Entonces también tiene esa utilidad de permitir certificar de alguna manera que somos personas que hemos hecho la tarea, hemos hecho el trabajo y hemos buscado la información para tener la certeza de qué es lo que se ha dicho sobre el tema y no vamos a repetir sobre eso que ya se dijo, o bien nos vamos a alimentar de eso que ya se dijo para poder continuar con nuestra investigación. El siguiente cuadrante, donde también vamos a ir anotando aquí en el espacio lo que nos parezca oportuno, son los elementos para el marco teórico. El marco teórico a mí me gusta siempre decir, cuando hablo sobre el tema, que es como un mirador. Cuando ustedes van de paseo con un grupo de personas de la familia o personas amigas, encuentran un mirador, es decir, un lugar desde el cual se puede ver un paisaje agradable, una ciudad o un paisaje abierto, y en ese mirador cada persona va a ver algo distinto. Alguien verá el Estadio Nacional, alguien verá edificios grandes, alguien verá luces,
alguien verá una calle que logra advertir con vehículos que van pasando, o alguien verá simplemente el conjunto de la naturaleza que se ve en el fondo de las montañas. Cada persona va a ver algo diferente. Entonces, el marco teórico es como el mirador en el cual nos vamos a posicionar, nos vamos a detener para mirar lo que estamos investigando. Es decir, es el enfoque que asumimos o que adoptamos para poder analizar desde un paradigma determinado o desde una visión determinada, desde un enfoque determinado, poder escudriñar en el tema que estamos investigando y tomar conclusiones, sacar conclusiones. Generalmente el marco teórico en una investigación puede ser incluso una tesis, es un documento, un capítulo no muy extenso, generalmente puede ser unas 4 o 6 páginas, y que uno se basa en algún autor o autora o varios autores o autoras que respaldan el punto de vista que uno quiere desarrollar. Ese punto de vista puede conformarse de 2 formas. Hay quienes dicen que cuando uno empieza a investigar, el primer paso es buscar fuentes primarias y fuentes secundarias para ver qué hay y luego empezar a formular. Yo he tenido una experiencia a la inversa. Yo he hecho en mi trabajo de investigación un esfuerzo personal a partir de la experiencia vivida en el tema que me interesa a mí, que el tema que yo trabajo generalmente es el tema de la participación ciudadana. Entonces, a partir de experiencia muy larga que yo he tenido de años 70 con grupos comunitarios y sociales, yo formulo teoría, formulo ideas que yo construyo, que yo elaboro y propongo. Y luego voy a buscar referencias teóricas que me permitan profundizar en lo que yo estoy proponiendo, o bien decir, no, yo estaba equivocado, modifico lo que estaba pensando. Entonces, ustedes pueden adoptar cualquiera de las dos vías. Pueden empezar a investigar, buscar fuentes primarias cuando la persona está iniciando en el proceso de investigación. Esa es generalmente la ruta más adecuada, empezar a buscar fuentes primarias, fuentes secundarias sobre el tema que a uno le interesa, para nutrirse, para ampliar el panorama, para tener una visión y entonces sí ya definir el aspecto concreto que uno quiere trabajar. Pero lo importante es que el marco teórico, yo reitero, la idea es como el mirador en el cual yo me ubico para mirar y ver qué interpreto de lo que estoy viendo. Pero lo hago desde una mirada que tengo. Es decir, yo tengo mi propia visión, mi propio concepto, y desde ahí voy a interpretar lo que estoy encontrando en el proceso de investigación. En ese laberinto que nos dice Hernández Sampieri, voy a ir encontrando elementos que me permiten adoptarlos como parte de mi proceso de investigación. Entonces, importante la diferencia entre el estado de la cuestión, que es como ese inventario general que yo hago de todo lo que se ha dicho, se ha publicado sobre el tema, y el marco teórico, que es mi posición para construir mi observatorio, para construir mi mirador y poder a partir de ahí interpretar los elementos que voy encontrando en el camino. Por supuesto que a partir de todo este recorrido y en el campo de una de las dimensiones del desarrollo de la humanidad, en este caso, estamos con el ejemplo de la economía, voy a tener la capacidad de construir hipótesis. La hipótesis es una formulación que me permite expresar lo que yo supongo que existe sobre un tema, lo que yo supongo que es una situación dentro de un tema. Y por supuesto, la última columna me permite someter esa hipótesis a debate, me permite someterla a indagación para, para confirmar si lo que yo estoy planteando en esa formulación de la hipótesis, que generalmente es un párrafo un poquito amplio, pero no muy extenso, de unas 5, 7, 8 líneas, y poder entonces establecer si yo estaba en lo correcto o si tengo nuevos elementos para modificar la hipótesis. La hipótesis se puede modificar en cualquier momento del proceso de investigación porque se va enriqueciendo con todo. ¿Con qué se enriquece? Con las preguntas que yo voy haciéndome. Que voy haciéndome al principio unas preguntas y que luego en el camino van surgiendo nuevas preguntas. Se enriquece la hipótesis con las fuentes literarias que voy consultando, con las entrevistas que voy realizando a profundidad con algunas personas expertas, con los elementos del estado de la cuestión que voy encontrando, con mi marco teórico que se va puliendo poco a poco en el camino, y esa hipótesis va a permitir que sea sometida al proceso digamos, confirmación o descarte con base en el enfoque de la investigación que voy a aplicar. Ese enfoque, como ustedes saben, puede tener 3 calificaciones. Puede ser un enfoque cualitativo, como lo dice el nombre, voy a hacer un análisis de cualidades, es decir, interpretativo, donde, por ejemplo, las fuentes literarias y las personas expertas me van a ser de una gran utilidad
para poder hacer esa interpretación cualitativa. Es decir, es una visión que yo, a partir de mi visión de persona que está investigando, voy a sacar conclusiones, pero contrastando con las fuentes literarias que voy encontrando con las personas expertas que también voy entrevistando. La otra metodología, la otra enfoque de la investigación es el cuantitativo, que básicamente pueden ser dos modelos. El modelo estadístico, ¿verdad? Que voy a establecer a partir de un universo determinado, diseñar una muestra que voy a hacer siguiendo los pasos correctos de la estadística y construir un instrumento que me permita recoger la información, reunir la información en la muestra y poder interpretarla o en el universo, si fuera que estoy trabajando con un universo, lo cual generalmente es muy difícil y por eso generalmente se trabaja con una muestra bien elaborada, ¿verdad? Para que las conclusiones que nos permita que nos entregue sean fiables, sean de confiar. Y el tercer enfoque sería el enfoque mixto, ¿verdad? Que combina las dos anteriores, que hay una interpretación cualitativa, pero que también se basa en la información cuantitativa. Decía que hay dos posibilidades básicas de lo cuantitativo, que es la estadística o el laboratorio. Puede ser que estemos en una investigación donde no aplicamos básicamente métodos estadísticos, sino de laboratorio, donde sometemos, por ejemplo, a revisión en un laboratorio ciertas materias o ciertas componentes biológicos o de cualquier otro tipo, o materiales de construcción, etcétera, que nos permite establecer un comportamiento determinado en el laboratorio y sacar conclusiones a partir de ese el recurso también estadístico. Este recorrido que hemos hecho en la dimensión de la humanidad de la economía es lo mismo que vamos a repetir en las otras dimensiones. Puede ser que algún grupo considere que alguna de las cuatro dimensiones no aplica tanto, pero es importante que ustedes hagan el ejercicio, hagan el trabajo de hacer la problematización, y se llama problematización porque voy a hacerme preguntas a partir de cada una de las dimensiones. Es decir, por ejemplo, desde la política, ¿qué elementos influyen desde el ejercicio del poder para que tal situación ocurra o no ocurra? ¿Cuáles fuentes de poder participan en la definición de eso que está ocurriendo o que yo estoy investigando? ¿Cuáles son mi participación como investigadora o como investigador en ese proceso y en qué medida yo puedo determinar cuáles son las fuentes de poder que están participando en determinar ese tema que estoy trabajando? El tema social también, por supuesto, hacerme preguntas, problematizar desde lo social y finalmente desde la cultura, es decir, cuáles son los principales conceptos o visión de mundo que está presente, los principales valores que subyacen a determinado comportamiento en el tema que estoy investigando, y si hay algún elemento que no calza en ninguna de las cuatro dimensiones del desarrollo de la humanidad, entonces lo colocamos en la quinta línea, que es la problematización desde aspectos complementarios, técnicos o circunstanciales que vamos encontrando en el camino y que de pronto no sabemos dónde ubicarlo, entonces los ubicamos ahí y luego quizá en el camino los reubicamos en otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden encontrar en la internet, ¿verdad? Pueden encontrar otros modelos de árbol de problemas. Yo les propongo este, que es el que yo he venido desarrollando y que ustedes lo pueden utilizar, por supuesto, y podemos irlo trabajando poco a poco en el camino a partir de las sesiones de tutoría. Bien, vamos a ver si hasta aquí hay alguna duda de alguna persona para poder conversar más sobre el tema, y si no, entonces pasamos a la segunda herramienta, que sería lo que quiero conversar hoy con ustedes. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Quizás, profe, de este cuadro, no sé si existe una detallada, bueno, usted la está explicando, pero tal vez para consultarla posteriormente. Una explicación escrita, decís. Sí, tal vez algo, porque Sí, también lo veo como una compilación de varios métodos, pero entonces quisiera saber si hay como, exacto, algo. yo tengo un texto que escribí sobre el desarrollo perdón, las dimensiones del desarrollo de la humanidad, que se los puedo compartir. En las tutorías, cuando traemos en sesión de tutoría, podemos ampliar todos esos conceptos, por supuesto, con mucho gusto. Excelente. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, profesores. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, adelante, Juan José. Es que no tengo una conexión muy buena. ¿Qué ocurre cuando el investigador
tiene mucha experiencia en un tema y tal vez no hay mucha bibliografía. Por ejemplo, solamente reglamentos. No existe, bueno, tiene que haber de luego un marco teórico del tema en el que uno está, en alguna parte, ¿verdad? Pero si el investigador tiene mucho conocimiento, no se ve muy bien, claro, él tiene una hipótesis, ¿verdad? O está haciendo una propuesta. ¿Es aceptable que la bibliografía sea mínima? Digamos, el tema de la bibliografía es un tema un poco a criterio de quien evalúe o quien lea la investigación. Y va a depender básicamente para qué se hace la investigación. Si es para una tesis y la bibliografía es muy escasa, posiblemente la persona tutora le va a decir que tiene que ampliar la bibliografía, que tiene que complementar más. Entonces siempre vamos a encontrar como parte del proceso de investigación algunos tópicos o algunos ángulos del tema sobre el cual sí vamos a encontrar bibliografía. Entonces eso nos va a permitir ir completando el proceso de la bibliografía. Por supuesto que en esa, digamos, referencias bibliográficas también se puede incluir o se debe incluir lo que son las conversaciones personales, es decir, las entrevistas que realizamos a personas expertas sobre el tema y las publicaciones que están presentes o que están que las encontramos en páginas oficiales, por ejemplo, páginas oficiales del gobierno, de una municipalidad, de una institución pública, de una universidad, que haya información. Entonces, se trata de completar al máximo. Si la investigación no es una investigación de tesis, sino que es una investigación, digamos, de la persona para publicarla en una revista, publicarla en un documento o compartirla en otro espacio, no tendría tanto conflicto el tema de la bibliografía si es muy escasa, ¿verdad? Siempre va a haber quien, cuando lea la investigación, dude o ponga, digamos, un comentario o piense un comentario negativo que faltó bibliografía, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarse, sobre todo en el espacio académico, hay que cuidarse de tratar de completar la mayor cantidad de elementos posibles en la bibliografía. Si es un tema muy nuevo, por ejemplo, digamos que está explorándose apenas o que, digamos, no hay tanta información de referencia, como digo, hay siempre tópicos, por ejemplo, los antecedentes o en la justificación del documento, hay tópicos que sí van a permitir contar con bibliografía, ¿verdad? Que sí va a permitir encontrar algún aspecto, digamos, en un artículo que uno publica en una revista, unas 12, 15 referencias bibliográficas podrían ser aceptables. Si se trata de una tesis, ya generalmente, digamos, el tribunal calificador y la persona tutora esperarían un número mayor de referencias bibliográficas, ¿verdad? 30, 40 referencias bibliográficas aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de tesis que sea. Profesor, es que hay dos cosas. Bueno, yo publiqué, ahorita tuve que cambiar teléfono. Yo publiqué una charla que se va a dar sobre lo referente al plagio. No sé si alguien la podría republicar en algún chat por ahí de la carrera, porque yo no la tengo ahorita y no sé dónde localizarla, pero es para hablar un poco sobre el plagio. Y otro es, profesor, es que en la carrera hay doña Stephanie está tratando de conseguir información o de que hayan tesis de investigación que le convengan a la carrera o que le interesen. La gestión cultural y cosas aquí en el país es una carrera nueva. Y yo todavía tengo dudas de que sea gestión cultural. Para mí es más que todo gestión de proyectos culturales. Y quería un poco meterme en eso, pero me compliqué. Porque yo estaba investigando estos días, desde luego, ¿verdad? Y ya estaba haciendo mis formatos. He investigado para 3 temas. Pero lo que quería recalcar era eso. Uno, la conferencia que se va a dar sobre el plagio, que la busquen ahí en el chat de la carrera, de los estudiantes de la carrera, y después si pueden republicarla para yo volverla a tener. Y otra es, profesor, hacer una relación con los temas que investigaremos, con temas de la carrera. Si es posible, ¿verdad? Para que vaya quedando, es que inclusive esos temas pueden dársele seguimiento más adelante en otros cursos. Esa es la intención de doña Stephanie. Gracias. Eso está muy bien, e incluso
hay temas que uno empieza a trabajar y que luego, como dice el compañero, le da continuidad e incluso puede convertirse posteriormente en un tema de tesis para ustedes, ¿verdad? Ustedes empiezan en un tema que es interesante, que puede ser de interés para la carrera, empiezan a trabajar por ahí y cuando se dan cuenta en el transcurso de los semestres, de los diferentes cursos, van a ir acopiando distintos elementos que cuando ustedes se van a dar cuenta ya tienen una cantidad importante de información y pueden darle continuidad a ese proceso para la tesis, digamos. Yo eso fue lo que hice, por ejemplo, yo digamos cuando empecé a trabajar en posgrado, a estudiar en posgrado, ya yo llegué a los primeros cursos con el tema de investigación que a mí me interesaba y cuando fue pasando cada uno de los cursos me permitió ir reuniendo una cantidad importante de información, nuevos conceptos que se fueron discutiendo en el transcurso de los semestres, en los diferentes cursos y al finalizar el proceso de todos los cursos ya yo tenía una buena cantidad de información que luego me correspondió simplemente ordenarla y profundizar en temas que era necesario profundizar. Pero si alguien tiene a estas alturas de la carrera un tema que le pueda parecer interesante, que lo pueda conversar lo conversamos aquí, lo podamos conversar con Stephanie, etcétera, a lo mejor alguien ahí ya abre su carpeta en un lugar donde no lo vaya a perder, ojalá con respaldo en la nube para que no dependa únicamente de un disco duro y cuando la persona se da cuenta, al final de ciertos cursos y semestres va a tener una cantidad importante de información, ¿verdad? Eso sería muy, muy importante. Bien, no sé si les parece, podemos pasar a conocer la otra herramienta y luego, si es necesario, por supuesto, regresamos a esta para aclarar cualquier otra duda o ampliar algún concepto que sea necesario. Voy a compartir la otra. Héctor, Sí, dígame. profesor, no, sigan lo suyo y mientras yo le converso. Gracias. Yo conozco el árbol de problemas y el árbol de soluciones, pero con el árbol. Y uno pegándole papelitos y sabiendo a dónde va el papelito, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es un problema en la raíz? ¿Cuál es una solución arriba en el follaje y lo que está intermedio? Esto que usted nos presenta es más profundo o parte del mismo principio. digamos, parte del mismo principio, el otro podríamos decir que es más gráfico, ¿verdad? Más lúdico incluso. La diferencia que tiene es que, digamos, generalmente cuando se habla de un árbol de problemas, se parte de cuál es el problema. Entonces, incluso hay muchos modelos, ¿verdad? Un modelo muy utilizado es anotar en una pizarra o anotar en una página el problema que uno ve y empezar a sacar líneas iniciales de los principales ramas, ¿verdad? Las principales ramas que uno, digamos, raya para arriba y para abajo, para los lados, cuáles son los principales problemas o temas centrales que están vinculadas a ese problema y luego cada uno de esos subtemas se descompone nuevamente en nuevos elementos hasta que uno diga, sí, ya agoté todas las posibilidades. Este que yo propongo es un modelo que parte del concepto de las 4 dimensiones del desarrollo de la humanidad, es decir, hacernos preguntas, formularnos preguntas desde la economía, desde la política, desde lo social y lo cultural, para que no se nos quede por fuera ningún ángulo de lo que ocurre realmente en la sociedad sin explorar. Pero como ya les dije al inicio, ustedes pueden buscar otros modelos y utilizar el que mejor les parezca que pueda funcionar, ¿verdad? Y los trabajamos en las sesiones de tutoría. Sí, profesor, gracias. Es que yo he llevado alguno que otro cursillo ahí sobre educación popular. Ah, sí, sí. Y entonces para trabajar con la gente más sencilla es bueno el árbol este. Nada más que uno tiene que tener claro que es un problema y que va en la raíz. Exactamente. Porque a veces la gente confunde, expresa un problema y en realidad no es la causa. Sí. Lo que está expresando es el efecto. Correcto. Sí, efectivamente. Entonces uno tiene que tener claro que cierto problema. Ajá. Sí, no, por eso te decía que ese otro modelo es más gráfico y más lúdico, porque permite que las personas en un grupo comunitario, por ejemplo, de manera más fácil se ubiquen en la idea del árbol y empiecen digamos, a exponer o expresar las ideas que tienen hasta llegar a los problemas principales, ¿verdad? Parte de simplemente de identificar el problema y luego descomponerlo, como dice usted, en el follaje, la raíz, etcétera. En este otro modelo, lo que se trata es de comprender el concepto de las 4 dimensiones del desarrollo de la humanidad y saber que toda situación en la vida
toda situación en la vida tiene alguna implicación desde el punto de vista de la economía, es decir, de cómo se satisfacen las necesidades, tiene alguna implicación desde el punto de vista del ejercicio del poder en cualquiera de los espacios, tiene implicaciones desde el punto de vista de la construcción social y tiene implicaciones culturales, es decir, de cómo vemos el mundo, cómo vemos la vida y cuáles son los valores que están cruzando los distintos momentos que trabajamos, ¿verdad? Entonces tiene esa diferencia, digamos, y yo por eso es que lo utilizo. Sí, profesor, ya termino. Para nosotros va a ser muy importante, profesor, porque la investigación dentro de la gestoría cultural no está planteada en el currículum, creo. Creo que solamente hay 2 cursos, este y otro que tiene que ver con gestión local. Pero este es muy importante para nosotros porque después de la tesina o lo que hicieron en general, ¿verdad? Los compañeros, porque yo no llevé generales, esta vez, este es el único curso a fondo, ¿verdad? Y tiene que ver con otro, por ejemplo, principios de, principios de administración financiera o algo así. Pero en ese curso, el profesor no explica nada sobre investigación, o no explicó nada la vez pasada. Ya. Entonces yo tenía una debilidad, abandoné el curso, porque tengo que hacer una investigación social. Y hubo varios errores en ese curso. Hay varias cosas pedagógicamente incorrectas, entonces lo abandoné. Pero nadie puede investigar si no tiene un método. Y a la fecha no estamos seguros de que nosotros tengamos un método claro, ¿verdad? Entonces este curso es muy importante y sobre todo si lo aplicamos a la gestión cultural. Gracias. Muy bien, Juan José, muchas gracias por los comentarios. Bien, esta es la otra herramienta que quería compartirles también que yo utilizo en mis cursos y en el trabajo de investigación que yo hago. Esto se llama cuadro de congruencia, que igualmente ustedes pueden encontrar en internet otros modelos, ¿verdad? Otros modelos distintos. Lo que busca es que ustedes tienen una investigación y aquí escriben el objetivo general de la investigación, ¿verdad? En este espacio, aquí obviamente está limitado, pero ustedes escriben ahí el objetivo general que tienen para investigar. ¿Por qué el objetivo general? Porque el objetivo general se van a descomponer los objetivos específicos. Ahora luego explico por qué estos cuadrantes de esa manera. Objetivos específicos, digamos, uno no tiene por qué pensar en hacer un listado excesivo, un listado muy extenso de objetivos específicos. Bueno, a veces se encuentra 7, 8, 10 objetivos específicos y eso implica ya una dificultad en la investigación porque es muy difícil en el tiempo disponible y en los recursos disponibles abarcar tanto objetivo específico. Vean que cada objetivo específico va a implicar una serie de subtemas determinados que vamos a construir a partir de los objetivos específicos. Igualmente, se van a generar una serie de preguntas de investigación que también está planteado en la otra herramienta y la metodología que también está en la otra herramienta de cómo vamos a despejar o desarrollar cada una de las preguntas de investigación. Aquí lo importante es comprender que entre una y otra hay una vinculación que podemos denominar estrecha o que es una secuencia lógica. Por ejemplo, si el objetivo general que tenemos es establecer, por ejemplo, establecer las condiciones de vida de la población estudiantil de gestión cultural para contrastar la calidad de las becas, para ponerlo como ejemplo, aquí los objetivos específicos van a estar, por supuesto, determinados por ese objetivo general. Nosotros vamos a escribir aquí en cada uno de los cuadrantes un objetivo específico diferente. Como ven en este ejemplo, estaríamos pensando en que hay 4 objetivos específicos, porque hay 1, 2, 3, 4 cuadrantes. ¿Por qué la diferencia en la división de los cuadrantes? Aquí estaríamos asumiendo que hay un objetivo específico del cual únicamente se desprende un subtema, un único subtema. Aquí estaríamos asumiendo que de ese subtema se desprende una pregunta de investigación. Estos elementos los vamos a trabajar en las sesiones de tutoría. Y para esa pregunta de investigación vamos a determinar una metodología que vamos a seguir, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta. En este segundo objetivo específico, estamos asumiendo que hay un segundo objetivo específico, como pueden ver aquí, pero asumimos que se descompone en 2 subtemas. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden, obviamente, construirlo de manera de acuerdo a las condiciones o a las posibilidades de ustedes. Y estamos asumiendo que cada uno de los subtemas se está descomponiendo en 4 preguntas de investigación.
Y por lo tanto, a cada pregunta de investigación va a corresponder una metodología determinada. En el tercer objetivo específico, estaríamos asumiendo que se descompone en dos subtemas que corresponde a dos preguntas de investigación distintas y que corresponde, por lo tanto, a indicar cuál metodología seguimos ahí. Y finalmente, igual aquí, es decir, tenemos un objetivo específico que se descompone en dos subtemas con sus dos preguntas de investigación y con la definición de la metodología que se va a seguir en cada caso. Esto ustedes lo construyen, yo supongo que conocen, digamos, el recurso en el procesador de texto, ya sea Word o LibreOffice, para que uno trace líneas de ese tipo para ir subdividiendo las celdas de acuerdo a la conveniencia o la necesidad. Si tenemos una sola pregunta, perdón, un solo objetivo específico, un solo subtema, una sola pregunta de investigación, una metodología, o si se subdivide como en este otro ejemplo que está aquí. Lo importante es que al objetivo específico, el objetivo específico expresa algo más particular en relación con el objetivo general. Y el subtema tiene que tener una correlación directa con ese objetivo específico. Y las preguntas de investigación tienen que tener la secuencia lógica o una correspondencia directa con el subtema y la metodología, por supuesto, aplicar a lo que estamos tratando de responder en las preguntas de investigación. Esta herramienta permite ordenar el proceso de investigación de tal manera que uno no se pierda, que uno asegure que hay una congruencia precisamente entre objetivos específicos, subtemas, preguntas de investigación y metodología, e incluso uno aquí podría agregar una quinta columna, si es el deseo de la persona o las personas, una quinta columna donde uno va haciendo anotaciones de lo que va encontrando. Va haciendo conclusiones de tal manera que cuando haga en esa quinta columna agregando elementos, cuando se da cuenta ya tiene información suficiente para ir construyendo reportes o avances de la investigación. En todo proceso de investigación se requiere o se espera que se desarrolle un cuadro de congruencia para poder expresar en las sesiones de tutoría, ya sea en una tesis o en un curso como este, poder revisar cómo se va dando la congruencia entre los diferentes momentos de la investigación. Bien, este es el otro tema que quería comentarles hoy, que voy igual a compartirlo en mediación virtual junto con alguna información complementaria para que ustedes puedan ir trabajando, y yo esperaría, como les dije, que en la próxima semana cada grupo ya proponga la fecha y la hora para una primera sesión de tutoría y empecemos a trabajar ya en concreto, en particular sobre el tema que a ustedes les interesa, y nos quede, perdón, el resto de septiembre, octubre, noviembre y una partecita de diciembre para finalizar el proceso de investigación. Puede ser que en ese camino algún grupo avance más rápido y otro más lento. El que avanza más lento tiene derecho a llegar hasta diciembre y el que avance más rápido podría ser que finalice antes, ¿verdad? Y entonces el tiempo que le resta o que le queda disponible lo pueden utilizar en tareas o asuntos pendientes de otros cursos. Eso implica que cada equipo de investigación va a avanzar a su ritmo con mi colaboración o con mi acompañamiento. Bien, ¿alguna consulta sobre esta otra herramienta? Profesor, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí, gracias. Es que pierdo cada rato la computadora me dice que la señal está muy mal. Profesor, yo ya he pasado por varios trabajos en equipo, que llamamos, en grupo. Y ya me he enfrentado con varias cosas. Y yo no he hecho mucho ruido, ¿verdad? Porque el sistema se me viene encima probablemente, pero vea, cuando uno hace un trabajo de investigación, primero hay que tener bibliografía. Y usualmente empezamos a hacer el trabajo sin tener bibliografía, sin haber hecho una investigación bibliográfica para ver si hay suficiente materia, digamos, o suficiente bibliografía para desarrollar lo que queremos desarrollar. Segundo, tenemos serios problemas de liderazgo, de división del trabajo interno. Nadie nos ha enseñado a eso. Entonces a veces los liderazgos son muy marcados, no hay tolerancia. Una persona redacta todo y lo acomoda, otros no hacen mucho, otros hacen más. Y entonces esa parte de la investigación no la hemos visto en la carrera.
Y es importante porque los gestores culturales y las gestoras tienen que trabajar con gente y probablemente desarrollar muchos programas con gente. Y el liderazgo es muy importante, ¿verdad? Porque no se trata de imponer la visión del gestor o la gestora, sino se trata de llevar adelante los objetivos trabajando, como usted dice, en constructivismo, o sea, con la participación de todos. Pero no somos constructivistas, la carrera no tiene ese método pedagógico dentro de su sistema. Todo lo contrario, hemos tenido conductivismo con profesores que estamos pidiendo que lo expulsen, por ejemplo. Entonces, a mí me preocupa mucho que no tengamos esta parte teórica de lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, que no es lo mismo que trabajo en grupo, ¿verdad? De cómo coaligar eso para que no haya compañeros que se recargan mucho y otros compañeros que no solo no aprenden, sino pues que no solo no hacen mucho, sino que no aprenden. Y lo que nos interesa a todos es aprender a todos, no importa, y comprender que este es un proceso donde hay caracteres, donde hay rasgos personales y que hay que aprender a llevarlos y que el liderazgo pues tiene diferentes formas de ser según el momento, ¿no? En fin, eso para mí sería muy importante que habláramos sobre eso. Bueno, usted lo va a hacer en la tutoría probablemente, pero lo que necesitamos es una apertura de parte de nosotros para plantear los problemas como son, con sinceridad. De acuerdo. Sí, de Gracias. acuerdo, totalmente de acuerdo, Juan José. Muchas gracias por el comentario. Me parece que efectivamente eso sabemos, ¿verdad? Que más en una situación como la que estamos, ¿verdad? De aislamiento y en la virtualidad, es usual, y aunque no estuviéramos en virtualidad, es usual que cuando uno hace un trabajo de grupo, uno asigna trabajos de grupo, uno se da cuenta, lo detecta obviamente en las presentaciones que se van exponiendo. Uno ve que hay personas que se recargan, hay personas que hacen menos, hay, digamos, situaciones en las cuales se distribuyen el trabajo y a veces la distribución del trabajo es algo normal y es algo usual en los centros de trabajo también, ¿verdad? Es decir, un equipo de trabajo se distribuye las tareas, pero lo importante es que haya un proceso de integración que permita que la persona X de un grupo sepa lo que hace la persona H del grupo y cómo lo hizo y cómo, es decir, la dinámica del grupo tiene que permitir que se integre el conocimiento, porque si no, al final del semestre la persona termina conociendo únicamente lo que le tocó hacer. Entonces, como usted dijo al final, eso lo vamos a ver en la tutoría con cada grupo, porque cada grupo debe llevar una bitácora, es decir, el proceso de investigación implica tener una bitácora. La bitácora significa llevar un registro semanal o, digamos, diario, dependiendo lo que cada grupo decida, y en la bitácora se anota la información o el trabajo que hace cada persona y se pone la firma, digamos, o el visto bueno. No hace falta obviamente una firma autógrafa porque no estamos en condiciones de hacerla. Ustedes quizá no tengan firma digital, pero simplemente anotar el nombre, que ya implicaría que esa persona en la bitácora está validando el trabajo del resto de personas. Y por lo tanto se da por satisfecha con el aporte del resto de personas del grupo y da fe de que conoce la información de las otras personas. Entonces, en otros cursos yo he aplicado la metodología, habrá que ver si en este curso habrá algún momento donde lo vamos a hacer, con la cual los grupos me envían videos cortos, eso lo usé el año pasado, videos cortos de sesiones de grupo de compartir información, ¿verdad? Es decir, el grupo se reúne para compartir información sobre avances que han hecho y esas sesiones de avance hacen videos y me los envían. Yo veré, dependiendo de cada grupo, si eso lo aplicamos o no. Pero la bitácora sí, cada grupo debe llevar una bitácora que la puede tener digamos, en Drive o en algún espacio compartido y que me den a mí acceso para que yo pueda también ser parte del proceso de la bitácora como guía o, digamos, la persona que está orientando el proceso de investigación. Eso es usual en cualquier equipo de investigación, la bitácora, ¿verdad? Eso no es una cosa que yo esté inventando ahora, sino que ustedes eso lo pueden sacar por deducción. Cualquier proceso de investigación en equipo se requiere contar con una bitácora para ir viendo los avances que se tiene y cuál es el aporte de cada persona, con la validación, con el nombre o otra forma, donde la persona da fe de que está al tanto de lo que está avanzando el grupo y quién hizo qué.
Profesor, hay otra cosa más. Yo alguna vez llevé un par de cursos de pedagogía porque a mí me interesa enseñar hidroponía. Entonces, pues uno cuando ya se educa un poco más, ya sabe que no basta compararse enfrente de la gente y hablar, sino que hay que tener un método, porque las mentes son diferentes y también comunes, pero hay que tener un método para que la gente aprenda de una manera más simple. Entonces, bien, en la carrera hay profesores, a pesar de que para mí es ilegal, que nos ponen a nosotros a calificarnos cuantitativamente unos a otros. Ujú. Y eso yo creo que, aparte de que es antirreglamentario, yo creo que uno puede dar una calificación cualitativa. Es decir, mira, compañera o compañero, o uno mismo se la hace. Yo creo que no estoy actuando de la manera adecuada en cantidad de trabajo, o no estoy presentando lo que tengo que presentar a tiempo, o no me esforcé lo suficiente. Bien, eso hay que hablarlo para que uno tome conciencia, y eso se puede cuantificar con una nota. Pero a mí no me corresponde poner la nota. Yo he tenido notas bajas en ciertos cursos porque no califico al grupo. No lo califico. El profesor pide que uno lo califica. ¿Por qué? Porque el profesor no está dando seguimiento a ese trabajo. Y como son muchos grupos y son muchas investigaciones, el profesor como que no tiene la capacidad de estar dándole seguimiento. Y entonces nos pone a nosotros mismos a matarnos entre nosotros, así le llamamos nosotros. Sí. Ujú. Y eso es ilegal. Nosotros no. ¿Qué pasaría si yo califico, por ejemplo, si me pongo estricto y le quito 2 puntos a un compañero en un trabajo y el profesor lo toma como válido y el compañero pierde la materia por esos 2 puntos? Yo no tengo cualidades siendo un igual a otro y no teniendo conocimiento de pedagogía para calificar a otro compañero. Sí. Entonces eso es muy importante porque, profesor, en la carrera esto se da muy comúnmente y yo ya lo he criticado y no hacemos nada. Siguen profesores poniendo calificar a estudiantes Muy entre bien. sí. Gracias. Sí, sí, no, de acuerdo. Digamos, para efectos de curso mío, que es lo que me corresponde, digamos, esa situación no aplicaría porque, como yo expliqué en la primera sesión, cuando vimos el programa, la metodología que yo sigo no tiene presencia fundamental el elemento cuantitativo. Por supuesto que yo tengo que al final del semestre poner una nota porque eso lo exige el reglamento de la Universidad de Costa Rica. Pero aquí lo fundamental es el aporte de cada persona y la participación en el proceso, y eso es lo que va a determinar cómo al final el grupo como tal, como grupo, es exitoso en el proceso de investigación. Y el objetivo es que el grupo domine lo más posible los conceptos y herramientas de la investigación y que se sienta al final del semestre, ojalá, en condiciones de emprender un proceso de investigación por su propia capacidad, ¿verdad? De eso se trata. Y eso es lo que me interesa, no me interesa tanto el tema cuantitativo, digamos, de la nota. Eso lo veremos en el proceso que vamos avanzando. ¿Alguien más que quiera algún comentario o alguna pregunta? Sí, Esteban, creo que es el que quiere hablar. Sí, sí, estoy un poquillo mal de internet en este momento. Como para preguntarle algo acerca del cuadro que teníamos hace rato, pero no pude preguntar. Es cuando habla de subtemas, ¿cómo, no sé si intuitivamente o cómo hago para, tal vez tengo muchos subtemas de un tema que quiero investigar, pero para que no se me haga más bien demasiada información que luego no sepa encauzar, o sea, estos subtemas, no sé si es algo intuitivo o algún tipo de, no sé, más de 3 a lo más, 4 a lo más, o depende del contexto, ¿cómo podría evaluar ese? Muy bien, con mucho gusto. Eso es importante que lo veamos a partir de lo concreto, es decir, de cuál es el tema de investigación que cada grupo define, y ahí vamos a ver de manera muy sencilla cómo construir los objetivos específicos y cómo a partir de los objetivos específicos poder definir los subtemas, cuántos objetivos específicos, ver los subtemas, y a partir de los subtemas construimos las preguntas de investigación y definimos la metodología. Entonces es un tema que vamos a retomar en la sesión de tutoría para que sea en concreto a partir del tema específico que cada grupo va a definir. Digamos que no se podría decir que un objetivo específico se pueda descomponer en un número de subtemas determinados. Va a depender de cuál es el tema sobre el que se quiere investigar, incluso de cuánta información podamos asumir que existe
y cuál es la exploración inicial que el grupo hace para saber lo que antes decía Juan José, es decir, cuánta material informativo hay disponible sobre el tema. Eso va a ser parte de las primeras sesiones de tutoría en las cuales vamos a establecer un panorama más concreto de lo que queremos hacer en cada tema, en cada investigación, y a partir de ahí definir en concreto con cada grupo, en cada tutoría, los subtemas, las preguntas de investigación y la metodología. No sé si le respondo adecuadamente, Esteban, pero lo veríamos en concreto en la sesión de tutoría. Sí, no, gracias. Es como ahí lo vamos viendo ahí después, pura vida. O sea, Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra consulta o comentario? Como les dije, yo este material lo voy a poner en un par de días máximo, va a estar en mediación virtual con otros materiales adicionales y durante la próxima semana yo esperaría ya que nos reunamos en tutoría con cada grupo. Profesor, Sí, la lógica del pensamiento en una investigación, usted ahorita la acaba de escribir más o menos, pero yo más o menos la tomo. Pero me gustaría, no sé, tal vez ver un video o, bueno, sí, un video tal vez es mejor porque hay videos que son muy buenos. Sobre en qué consiste eso, cómo la mente va escalonando o va proyectando o va dando o va haciendo esa secuencia investigativa. Uno la puede deducir de los dos formatos que usted nos ha dado, pero existe algo más por ahí abierto. Por ejemplo, cuando yo estudié ¿se acuerda? Cuando usted y yo estudiamos allá en el siglo pasado, había un libro que era de aquel profesor que nos enseñaba a investigar. Era el libro más usado en la universidad. No recuerdo cómo se llamaba, pero aquí lo tengo todavía. Era un español, creo. Lo cierto es que en ese libro estaba todo. Y uno se basaba para hacer una investigación en ese libro. Pero tal vez ahora hay algún video, no importa lo que dure, pero tal vez usted ha visto alguno que sea interesante. Porque yo busco en la red, en la red hay exposiciones de nivel universitario muy buenas. En YouTube. Sí. Lo que hay que saber es identificarlas, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vamos a buscar y con mucho gusto, si encuentro alguno que sea adecuado, lo compartimos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, comentario? Profesor, para la otra semana hay que llevar algún avance o solamente nos vamos a reunir para ver si el tema califica o no para el trabajo de investigación. Sí, no, Geraldine, avance no. La idea sería que podamos precisamente, como usted dice, tener el tema en borrador, digámoslo así, en borrador, porque ese tema lo vamos a conversar ya en la sesión de tutoría, porque ustedes y yo vamos a formar un equipo, es decir, cada grupo conmigo formará un equipo de investigación y entonces vamos a ver el tema que ustedes tienen y vamos a conversar de cuáles son las posibilidades que tiene ese tema y cómo pulirlo. Esa sería la sesión inicial, ¿verdad? Luego de eso ya ustedes van profundizando en los siguientes pasos. Está bien, gracias. Muy bien. Bien, si no hay ninguna otra consulta, vamos a estar siempre en comunicación, ya saben, ¿verdad? Por correo o por WhatsApp, en el horario que yo les había indicado en el programa. Ya el programa está en mediación virtual, por supuesto, lo pueden nuevamente revisar si fuera necesario. Y ahí están mis datos, ¿verdad? Para que ustedes los tengan siempre disponibles. Esteban, ¿ibas a decir algo más? Si no hay más preguntas de nadie más, yo podría quedarme con una compañera a hablar con usted un segundito. ¿Ves algo del grupo? Con mucho gusto, no hay problema. Ok, gracias. Muy bien, si no hay nada más, entonces nos veríamos en una próxima sesión. Yo les aviso con tiempo, pero inicialmente sería por tutoría con cada grupo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias, que estén bien. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. profe. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Voy a salir un momentito. Es que, o usted puede sacarme, profesor, es que no puedo ver a veces la pantalla. Vamos a ver. Aquí aparece de vez en cuando. Es que yo creo que la computadora que me está fallando me parpadea. Ya, aquí Un tengo momentito. la opción.
Muy bien. Con mucho gusto. A ver, adelante. Bueno, buenas tardes, profesor. Bueno, mi grupo, Pamela es parte de mi grupo y queríamos hablar con usted acerca de los integrantes. Es una cosa muy rápida, somos 3, básicamente. Entonces no sabemos si podemos trabajar nosotros 3 o hay que añadir a alguien más. No hay problema. Con Porque, 3 estaría muy bien. El 3 es un buen número. Ok, perfecto. Entonces, si estamos nosotros 3, tenemos una propuesta de tema, pero no sabemos cómo perfilarlo o si está, digamos, bien. Podríamos tal vez hablarlo así rápidamente o en la sesión más detallado. Es que más es como mencionar el tema. Si quiere me lo comenta, no hay problema, con mucho gusto. Ok, Pame, no sé si lo quiere plantear para que el profe... Sí, yo más o menos le digo, bueno, medio redactamos el título y queríamos hablar sobre la afectación emocional del profesorado de la Universidad de Costa Rica en el periodo 2020 al 2021. Eso fue como en la base de tema que pensamos los 3. No sé. Bueno, es un tema interesante, ¿verdad? Me parece muy, muy actual y muy pertinente. Es muy probable que haya algún avance de investigación en algún espacio de la universidad, puede ser en el Centro de Evaluación Académica, podríamos indagar ahí, se puede indagar en la Escuela de Psicología, si hay algún avance sobre ese tema, y obviamente que material de bibliografía debe haber abundante, ¿verdad? Me parece que es un buen tema, habría que simplemente tratar de perfilarlo bien y ver qué se quiere lograr y hasta dónde queremos llegar, ¿verdad? Con el tema. Pero me parece que el tema está Sí, bien. nosotros pensamos, sí, por eso, digamos, es una propuesta, hay que sentarnos a hablar si es realmente lo que queremos, pero sí lo hablamos en 2 reuniones y pensamos que sí, porque, bueno, sabemos que como estudiantes ha habido mucha afectación y tomando el punto humano, también el profesor también es humano, entonces pensamos que además de los estudiantes, que puede haber mucha información, pensar en el profesional desde ese punto de vista, ¿verdad? Que tuvo que cambiar. Hay profesores que se mencionaron, no sé si porque como el deseo de inclusive enfrentarse a la virtualidad o porque ya no querían terminar el sport. O sea, hay como muchos factores que hay por ahí de repente porque puedan ahí estudiarse. Entonces, por ahí, por ese lado lo quisimos ver también. Ahí, digamos, el reto que quería plantearles es si lo quieren hacer Universidad de Costa Rica o la sede del Pacífico, ¿verdad? Es decir, cuáles son las posibilidades en tiempo y recursos para poder hacerlo general de toda la Universidad de Costa Rica. Si lo hacen como Universidad de Costa Rica, es un reto muy grande, ¿verdad? Es un reto muy grande porque no podrían excluir a ninguna escuela o facultad para que, no deje, para que siga siendo representativo, digamos, o válido las conclusiones que se obtengan. Si fuera la sede del Pacífico, es mucho más acotado, ¿verdad? Es más concreto. O podrían hacerlo sobre la carrera. No sé, ustedes valoren eso, a ver Eso, de cómo hecho, lo ven. eso, perdón que lo interrumpa. Sí, lo comentamos, que tal vez podría ser yo en ese caso comentar a los profesores que nos han dado a nosotros clases virtuales directamente. Entonces, son profesores, algunos que son cercanos en el sentido de que pueden responder un correo y saben quién soy, y nada más se le puede tal vez, ya pensando en metodología, hacer un tipo de preguntas referentes a afectaciones, ya nosotros como ahí, y que ellos puedan contestar algo sencillo, algo rápido, tampoco, tal vez hacer un par de entrevistas un poco más a profundidad, así como para sondear el tema. Y ya, creo que es más sencillo en ese caso hablar con profesores que hemos conocido, tal vez durante la carrera, o de la sede, o en general, tal vez de alguien que podamos agarrar información en ese método de investigación, la encuesta, y tal vez asociarlo con algún método que hable por, digamos, per se de la virtualidad o trabajo a distancia desde antes de la pandemia y ahí contrarrestar resultados, que es lo que se me ocurría. Sí, me parece que habría que hacer habría que diseñar un instrumento que habría que validarlo antes de aplicarlo con una persona que sea conocedora del tema, porque puede ser con una psicóloga, que en este caso yo diría que puede ser con la profesora Marieta Villalobos, ¿verdad? Que es profesora de la sede y además es profesora del posgrado de psicología de Rodrigo Facio. Ella es la coordinadora de ese posgrado, es una persona, digamos, con toda la capacidad para poder validar el cuestionario.
hay que tomar en cuenta que este cuestionario, perdón, que este tema ingresa en la intimidad de la persona, o sea, ingresa en espacios privados, ¿verdad? Porque hay que hacer preguntas que son de ese espacio. Habría que valorar si se hace anónimo, si se hace con el nombre. Todo eso lo podemos ver con Marieta, ¿verdad? Que es lo aconsejable. Y tendría que haber también en ese proceso un consentimiento informado, es decir, la persona que va a ser entrevistada tendría que aceptar, eso es parte del proceso de investigación, tendría que aceptar que se haga la investigación con ella y se podría combinar la aplicación de ese instrumento con grupos focales, ¿verdad? Con grupos de personas que puedan aceptar ser parte de un grupo focal en el cual con una orientación de una guía, digamos, de una persona que conduzca el espacio, se pueda compartir vivencias que se han tenido en la virtualidad y cómo eso ha afectado emocionalmente a las personas, ¿verdad? Eso sería un tema interesante, ¿verdad? Habría Sí, que perfilarlo más. sí, sí, eso fue como tal vez lo que nos motivó justamente. Hay que ver qué tan detallado, sí, justamente, porque cuando hablamos de salud mental, sí son temas muy amplios y pueden ser incluso delicados, pero tal vez de un punto ahí como más, tal vez informativo, tal vez más de perspectiva personal Muy bien. Sí, sí. Me parece que es un pero sí, tema, parece que es un tema bueno y que podemos trabajar con base en ese tema. ok, entonces sí, vamos a seguir nosotros nuestros trabajos. Nosotros habíamos incluido a un compañero, pero él no se interesó por absolutamente nada, entonces decidimos no trabajar con él más de casi una semana y nunca tuvimos más información de él y no hay iniciativa. También eso sí quería decírselo por aquello de que alguien llegue diciéndole Está que bien. lo sacaron del grupo, pero es que ni siquiera apareció y no es, entonces no sé si no lo va a continuar o no sé, pero bueno. Sería Sí. eso, profe. Muchísimas gracias por el No, tiempo. con mucho gusto. Ahora, ustedes son tres o solamente ustedes dos? Somos Somos tres. tres. Otro compañero sí no pude iniciar hoy Ah, muy bien. Perfecto, no hay clase, pero problema. sí él está Entonces, trabajando con nosotros. de acuerdo. Perfecto, perfecto. Con mucho gusto. Hasta luego, profe. Muchas Bueno, con gracias. Muchas mucho gracias, gusto. profe. Hasta luego.